Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Hoy nos visita Omaira Quintana, una mujer extraordinaria que vive en los Estados Unidos, pero que gracias a la tecnología la vamos a tener aquí en nuestro programa, hablando de Rompiendo con el Narcisista. Un hombre que ha sido violento en su vida, un hombre que fue su esposo. Ella se volvió a casar nuevamente y otra vez con otro hombre violento, pero en particular siendo narcisista. ¿Y qué es el narcisismo? ¿Cuáles son las características de estos hombres? ¿Qué hacen? ¿Cómo influyen en nuestra vida emocional como mujeres? Bueno, todas esas preguntas se las va a estar contando Omaira aquí en este programa especial para todas las mujeres que nos ven a través de Canal Luz, a través de DirecTV, de Flow y de nuestro canal de YouTube Libros con Voz, porque ella tiene un testimonio tremendo de sanidad y restauración de parte de Dios. Así que quédate ahí, haceme compañía, porque ya comienza Libros con Voz. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz, en este programa especial para las mujeres, porque estamos hablando con una mujer de honor, una mujer que nos visita a través de la tecnología desde Estados Unidos, y ella es Omaira Quintana. Hola, Omaira, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros con Voz. Bien, gracias, muchas gracias, Silvia. Qué lindo. Cuéntanos un poquito de dónde eres originalmente y dónde estás viviendo ahora. Soy originalmente de Puerto Rico, del área de Aguadilla, Puerto Rico, y resido actualmente hace 8 años en Pensilvania. Qué bueno. ¿Y por qué te mudaste a Pensilvania? Me mudé a raíz del huracán que azotó fuertemente a Puerto Rico, el huracán María, en el año 2017. Muchos puertorriqueños perdimos todo y yo no fui la excepción. Oh, wow. Qué Al pena. perderlo todo, pues decidí buscar una mejor oportunidad aquí en Estados Unidos y pues me quedé a vivir. Ajá. Bien. Bueno, el Señor proveyó, ¿no?, una salida y gracias a Dios te tenemos acá con nosotros. Así que muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para hablar de tu libro, ¿sí? Nada más ni nada menos que Rompiendo con el Narcisista, un tremendo tema con el cual vamos a estar hablando con Omaira. Ella nos va a contar por qué escribió este libro y también nos va a contar sobre su testimonio. Así que, Omaira, somos todo oídos, estamos muy atentos y muy entusiastas por escucharte, porque realmente queremos aprender sobre este tema. Cuéntanos un poquito sobre tu testimonio, pero también cuéntanos qué estás haciendo ahora, cómo es tu familia actual. Sí, pues mi testimonio inicia en que fui criada en un hogar bastante conservador. Fui criada por mi mamá y mi abuela. No tuve la figura paterna y al no tener la figura paterna no sabía lo que era el amor y el afecto de un hombre y cómo un hombre debía tratar a una mujer. A buscar en el hombre el amor que no tuve paternal y confundí lo que era el abuso con
amor. Eso me llevó a vivir manipulada, controlada y golpeada, abusada física, sexual, emocionalmente. Y te puedo decir que hasta espiritual. Y viví así por años, consumida en el dolor, consumida en el sufrimiento por muchos años. Esa persona era un pastor e hijo de pastor y me golpeaba, me provocó carpal tunnel, porque cuando abusaba de mí me torcía la mano y hoy día, hace 21 años, padezco de carpal tunnel. Me golpeaba a tal punto que me hace falta también una muela en mi dentadura, pero todos los días recuerdo que cada vez que me miro al espejo que soy una mujer procesada, pero sobre todo una sobreviviente. Luego de ahí, él trató de asesinarnos a mis hijos y a mí. Antes de eso, él me había golpeado a tal punto que perdí un embarazo, producto de los golpes. Eso fue un proceso duro para mí y difícil de olvidar, todavía no, pues se me hace difícil, pero con Dios todo es posible. Eh, Luego de ahí me divorcio de esa persona porque él cayó en confinamiento. Pude denunciarlo, me armé de valor y él pues, pudo cumplir cárcel. Me casé nuevamente, tuve una niña y esa persona pues crió a mis hijos, pero él no me golpeaba físicamente, pero sí emocionalmente. Era un narcisista que caía con bastantes cualidades de narcisismo. Cuando empecé a escribir el libro me empecé a dar cuenta de los tipos de narcisistas y que él caía en más de uno. Y fue ahí donde me pude dar cuenta que había salido de esa relación con mucha dificultad. Estuve con él casi 15 años y no fue hasta que mi propia hija me dio, como dice el puertorriqueño, una bofeta. Mi propia hija fue la que me abrió los ojos y me hizo dar cuenta de que estaba mal. Ajá. Y pues me sentí, irónicamente, me sentí muy mal porque yo tenía que protegerla y sentí que al ella decirme eso y una niña de 10 años decirme lo que yo como mamá debía de hacer, fue como darme una bofetada sin mano. Claro. Cuando ella a mí me dice, yo sé que tú no tuviste un papá y me quieres dar uno, pero eso no sirve. Esa niña, cuando yo le dije, ya, lo voy a dejar definitivo, porque nosotros nos dejábamos y regresábamos, nos dejábamos y regresábamos, y así fue, pasaron casi 15 años. Wow. Era una manipulación y yo creé una dependencia con él, algo fuerte. Y también pues como que me sentía comprometida porque él había criado a mis 2 hijos y tenía una niña con él y me sentía fuertemente entrelazada con él. Y a la misma vez yo estaba lastimando a mi hija, queriendo darle lo que yo no tuve, yo la estaba lastimando. Y cuando ella me dijo eso, yo me armé de mucho valor. Y no me pregunté cómo, porque en ese momento de verdad que no lo sé. Solo puedo decir que Dios fue el que me dio el que me dio la fuerza. Y armé de valor y le dije, hasta aquí, yo no voy a seguir más contigo. Y él pensó literalmente que era una manera de volver otra vez conmigo y me buscó, me llamó, me pidió perdón, pero ya era un proceso que ya yo había vivido con él y yo sabía que iba a volver otra vez a lo mismo. Y fue cuando yo le dije que no iba a volver con él y esa persona siguió. Esa persona aún después del divorcio me siguió humillando, me difamó, dijo muchas cosas que él ya había hecho y me la adjudicó a mí, a mi persona, pero gracias a Dios pues yo seguí adelante con mi frente en alto, seguí, pasé mi proceso de duelo, me volví únicamente a casar y esa persona pues era una persona seria, una persona madura, era una persona que te podía decir que no tenía ninguna característica o ninguna red flag que me diera a mí el inicio de que yo pudiera abrir los ojos. Al todo lo contrario, era una persona pacífica, pero eso también lo convirtió en un agresivo pasivo. Y cuando me casé con él descubrí muchas cosas de su vida pasada y actitudes que estaba teniendo de control conmigo. Y cuando yo trataba de hablar con él, él actuaba de una manera agresiva, pero calmado. Y trató de pegarme, no me pegó, pero trató de pegarme. Descubrí que me estaba tratando de asesinar, me estaba envenenando, porque pasé 7 meses entrando y saliendo del hospital y no fue hasta que una excuñada de él, una hermana de una expareja que él había tenido, que también falleció, que me abrió los ojos y me lo dijo, me escribió, me contactó, no me preguntes cómo, no lo sé, porque no entré en cómo me encontraste, por qué me estás diciendo esto, y lo que hice fue que no le pregunté, y esa persona a mí me dijo, él te está matando lentamente porque todas sus exparejas murieron también. Y es imposible que tú estés reviviendo otra vez lo mismo. Tienes que dejarlo. Yo no tengo nada en contra de él, pero no quiero que te suceda lo mismo. Eso yo ahí abrí los ojos
y le di el texto a él para que lo leyera. Obviamente él lo negó, pero me puse alerta y sí tenía muchos movimientos y muchas cosas. Cuando él ve el mensaje, automáticamente yo dejé de pisar el hospital. Y ahí fue donde yo entendí que la muchacha no me estaba mintiendo. Y yo dije, no, esto está mal, esto está mal. Y ahí fue donde decidí cortar y corté por lo sano y le dije que se fuera, que yo no quería de verdad seguir en una relación así y cortamos por lo sano de verdad. Wow, qué tremendo, tremendo testimonio, tremendo, Mayra. Y Mayra, vos, ¿cuándo conociste al Señor? El último. Ah, ¿con el último marido? Sí. Ah, o sea que el primero que era hijo de pastor, vos ahí todavía no conocías al Señor. Sí, yo conocí al Señor ahí. Yo le entregué mi corazón al Señor en mi habitación cuando tenía 18 años. Ajá. No fue una iglesia, no fue lo que usualmente y típico suele suceder, un llamado en la iglesia y la persona pasa al frente, no. Fue una relación más de tú a tú con Dios y fue algo bonito porque en mi habitación pude sentir cómo Dios me visitaba y a los 18 años le entregué mi corazón al Señor. Qué lindo, qué lindo. Bueno, realmente es tremendo el testimonio y hay mucho para charlar, hay mucho para compartir y hay mucho para que vos puedas darle a todas las mujeres que nos miran a través de este programa, gracias a Canal Luz, que nos ven en todas las provincias de Argentina, pero también gracias a DirecTV y Flow, que nos ven en los 16 países de América Latina. Mayra, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Vamos a respirar un poco, ¿no? De un testimonio tan fuerte, pero en el próximo bloque, cuando volvamos, vamos a estar hablando de qué es el narcisismo, cuáles son las características para que vos también que estás mirando este programa puedas detectarlo, si está ocurriendo algo parecido con tu pareja y no sabes cómo resolver el tema, no sabes a quién acudir. Bueno, Mayra nos va a estar hablando de todo esto. Así que quédate ahí un ratito más, ya volvemos, porque hay muchísimo más aquí en esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, en este programón especial que estamos haciendo con Mayra Quintana. Realmente, Mayra, te agradecemos muchísimo que traigas este tema para hablar con las mujeres, para poder desenmascarar, ¿no?, a quién es un narcisista. Y esto es lo que quería preguntarte. ¿Qué es un narcisista? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo me doy cuenta si mi pareja, mi novio, mi esposo o alguien que está rodeándome es un narcisista? Interesante pregunta y es lo que muchos confunden con agresión. Las personas confunden inclusive con machista y el machista se puede controlar, el machista puede hasta cambiar, pero el narcisismo psicológicamente no está comprobado, pero sí, si deja a Dios entrar en su vida, obviamente para Dios no hay nada imposible. Pero contestando tu pregunta, el narcisismo es un patrón de pensamiento, suele ser un comportamiento, suele ser emociones centradas excesivamente en esa misma persona, es una persona que busca validación, es una persona que busca egocentrismo en él mismo, está acompañado de una necesidad intensa de que todo el tiempo lo estén admirando, no tiene empatía hacia las demás personas, es una persona que solamente siente y vela por él mismo, por sus propios intereses. No solamente se trata del narcisista en pareja, también está el padre y madre narcisista, claro. Están los compañeros de trabajo también narcisistas, hay hijos narcisistas también, y obviamente las parejas, que es lo más común y que sutilmente solemos ver todo el tiempo. No todas las personas con rango narcisista tienen un trastorno de personalidad narcisista. Muchas personas piensan que sí, pero no. En ocasiones son comportamientos que pueden ser dañinos, pero sobre todo en relaciones cercanas. Algunas de las características son autoimportancia exagerada, esas personas que vemos como que todo el tiempo, yo me creo especial, yo soy superior a ti, yo todo lo hago mejor que tú. Si ven que estás haciendo algo, te dicen, yo lo hubiese hecho mejor que tú, o lo dicen de X compañero. Tiene una necesidad constante todo el tiempo de admiración y validación. Buscan que todo el tiempo le estén halagando, que todo el tiempo le estén dando reconocimiento continuamente.
también, como dije, tiene una falta de empatía, le cuesta comprender y preocuparse inclusive hasta por sus propios hijos. Te puedo decir que también es una persona que explota al que le rodea, usa a las personas para poder alcanzar sus propios fines. Es de las personas que no le importa realmente pisar a nadie con tal de él estar por encima, porque él necesita sentirse valorado. Es una persona envidiosa, es una persona que tiene una creencia de que todo el mundo también le envidia, puede menospreciar los logros ajenos y también sentirse amenazado por ello. Eso es básicamente un narcisista. Tremendo, tremendo. Y Omaira, acá en tu libro, que gracias a Dios y gracias a la confianza que nos tiene Omaira, lo pudimos imprimir aquí en Argentina, lo tenemos disponible, ¿sí? Hermoso, hermoso, hermoso. Mira qué lindo, mira qué lindo. Omaira, acá también hablas de distintos tipos de narcisistas. ¿Cuáles son? Existen varios realmente. Está el antagonista, que es el que realmente no tiene un patrón y no está comprobado psicológicamente, porque como dije, una persona como que tiene características, pero no cumple con los estándares requeridos para caer dentro del rango del narcisismo. Está el comunal, que es esa persona que vemos casi siempre en los residenciales, que vemos casi siempre en las comunidades, que vigila mucho la comunidad y se pasa como que no, esto se tiene que hacer así en la comunidad, se da como el presidente de la comunidad. Está también el moralista, que es el que piensa todo el tiempo que él es lo recto y las cosas se tienen que hacer bajo al tipo de moral que él cree, no de acuerdo a las creencias de nadie, no respeta las opiniones de las demás personas, no, eso se hace así porque esa es la fe y la moral en la que yo creo. Está el evidente, que es la persona abiertamente narcisista, que es el que acabo de describir, y está el encubierto, que es, yo digo, la forma más cruel del narcisismo, porque es el que tú puedes decir, y él mismo, no, él no es una persona narcisista, no, yo no soy así, eso yo lo detesto, pero tiene las actitudes de un narcisista y se comporta como tal. Es como mi última pareja, es tranquilo, cumple con todos los estándares de narcisismo, pero es opaco. Quien lo ve en la calle dice que es tremenda persona. Wow. Qué peligro, ¿no? Porque realmente uno dice, yo me doy cuenta, sí, es un narcisista, pero las demás personas no. Para los demás es un divino, ¿no es cierto? Es una excelente persona, pero dentro de casa es otra persona completamente distinta, ¿no es cierto? Y te ha pasado también dentro de la iglesia. O sea, uno por ahí dice, dentro de la iglesia no voy a encontrar esta clase de hombres, pero sí, se lo encuentra. ¿Y lo has podido hablar con los pastores, con alguien, líderes de la iglesia? ¿Te han apoyado con este tema? La verdad, cuando estuve casada, te puedo hablar de una experiencia bastante personal. Cuando estuve casada con el autopastor, que se nombró autopastor, yo logré hablar me armé de valor y recuerdo que tenía a mi hijo mayor en brazos con una hermana de la iglesia de ese momento, en la iglesia donde estaba yendo. Ella sí me creyó y ella me dijo, esto hay que hablarlo con la pastora. Cuando llama a la pastora, me llaman a la oficina a mí sola. Ella me escucha, no voy a decir que no, y la respuesta de ella hacia mí, a través de todo lo que yo le había contado, ella viene y me dice, ¿pero él te pega o te empuja? Porque mi esposo me empuja y eso no es pegarme. Tú dices que te hace todo eso, tú estás loca. Y esa palabra loca a mí se me quedó en mi mente a tal grado que yo empecé a dudar de lo que realmente yo le había contado y de si yo había vivido realmente lo que yo pensaba que había vivido. Y me quedé así por meses, por meses, por meses. Yo me avergonzaba hasta de ir a la iglesia y yo decía, realmente él me está haciendo lo que yo estoy diciendo que me está haciendo. La muerte de mi hija, los golpes, los abusos, ¿sabe? El maltratar a su propio hijo de 11 meses, querer abusar sexualmente de su propio hijo, con 11 meses, y yo lo descubrí y me salvó que 2 minutos yo me tardé en el baño y yo me iba a meter a bañar y yo dije, no, yo voy a ver el nene porque el nene yo lo amamantaba y yo quería tranquilizarlo primero para luego entonces yo disfrutar de un buen baño. Entonces me da con ir al cuarto y cuando regreso encuentro una escena donde él está tratando de abusar de su propio hijo de 11 meses. Eso fue algo para mí espantoso y a mí la justicia no me ayudó
A mí la justicia le otorgó visitas paternofiliares a él y yo por eso regresaba con él y preferí yo ser su saco de boxing. Cuando yo le relato todo eso a la pastora viene y me suelta todo eso. Yo me sentí completamente sola. Yo me sentí como que a mí nadie me está ayudando porque nadie me está creyendo. Yo me sentí defraudada de la iglesia, defraudada de la ley, defraudada de familiares. Yo le conté eso a la propia suegra que era mía, la madre de él. Ella inclusive me dijo, tú eres una mentirosa. Yo sé el hijo que yo crié. Y ella estaba viviendo el mismo patrón. El padre de él, mi ex suegro, le pegaba a ella y luego tomaba la Biblia y se iba a predicar el amor de Cristo. ¿De qué Cristo tú me estás hablando? Si tú le estás pegando a tu ayuda idónea cuando tú eres el sacerdote del hogar y se supone que tú estés bajo la cobertura de Dios para que tu esposa se sujete al hombre. Y allí no había eso, allí lo que había eran golpes y luego me voy y me trepo en el altar y predico. Y yo me sentí realmente sola. A mí la iglesia no me ayudó para nada. Yo aprendí a doblar rodillas y aprendí realmente a enfocarme en Dios y a no depender de nadie. Y eso fue lo que realmente a mí me ayudó. Tremendo, tremendo. Y sé que estas cosas pasan, que en muchas iglesias hay como un culto al silencio, ¿no? Estos temas no se hablan o le dicen a la mujer, anda a orar y ayunar por tu marido, ¿no es cierto? Y aguantate los golpes, ¿sí? Pero bueno, el Señor es el que nos da la verdadera libertad. Omaira, esto está muy jugoso, esto está riquísimo. Vamos a hacer un pequeño corte, sí, porque en el próximo bloque quiero preguntarte cómo nos deshacemos de un narcisista, por favor, ¿no? Y cómo nos sanamos de esto para ser mujeres empoderadas, para ahora que te vemos bárbara, que te vemos divina, otra vez con una vida resplandeciente, queremos que nos cuentes cómo hiciste, ¿sí? Así que quédate ahí un ratito más, vos también que nos estás mirando, no te vayas porque tenemos una entrevista espectacular con Omaira Quintana aquí en esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque. La verdad, Omaira, yo quiero seguir hablando contigo, muchísimo más, porque este tema me interesa. Me interesa que todas las mujeres que nos están mirando a través de Canal Luz, a través de nuestro programa, a través de nuestro canal de YouTube Libros con Vos TV, puedan aprender sobre esto, ¿no? La violencia no hay que permitirla, la violencia no es de Dios, la violencia hay que exponerla públicamente como hizo Jesús y deshacerse de las obras de maldad. Por eso, Mayra, quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo hiciste vos para deshacerte de este narcisista, para restaurar tu vida, volver a empoderarte como mujer y tener la vida espléndida que se te ve ahora, ¿no? Tan bella. Amén. Sí, a mí, de verdad, a mí me ayudó mucho no soltarme de Dios, pese a que humanamente puedo decir que tenía razones para alejarme de Dios, porque lo que se supone que fuera la autoridad en la casa y más cristiano que tenía el ungido de Dios, era una persona completamente abusiva que tenía pues la palabra de Dios torcida. Y yo lo que solí fue aferrarme más a Dios, pese a que volví a casarme y volví a sufrir lo mismo una y otra vez. Pero nunca me solté de Dios, aunque en cierto punto sí tenté contra mi vida, y porque me sentí realmente que no era digna ni siquiera de poder tener a mis hijos. Llegué a un trance donde colapsé emocionalmente y dije hasta aquí. Y luego pues obviamente pedí perdón al Señor y te puedo decir que me volví a reconciliar. Siempre he sido Dios y yo en mi habitación o en el baño, y cuando eso ocurrió aprendí a buscar mucha información sobre abuso, aprendí a escribir lo que me ocurría. Ese es el famoso gaslighting, cuando nos hacen dudar. Sí. Y cuando empecé a escribir lo que sucedía, el día, la hora, empecé a tomar fotos de los papeles que me ponían en las paredes, en las puertas, de la mujer tiene que someterse al hombre. Eso es manipulación espiritual. Él me estaba manipulando con la palabra que se supone que era para restaurarme, me estaba destrozando. Y cuando yo comencé a buscar mucha información y comencé a escribir las cosas, yo te puedo decir que yo entendí, yo no estoy loca.
Aquí hay algo que está mal y definitivamente no soy yo. Yo te puedo decir que mi fe fue la base, la fuerza y el hilo que me sostuvo cuando todo lo demás se quebró, inclusive la iglesia, quien se supone que estuviera a mi lado. Si algo aprendí en este proceso es que el dolor que me puede romper, pero también me puede llevar cerca de Dios, y en mi caso me llevó a los brazos de Dios. Hubo un momento en los que no tenía palabras, solo lágrimas, pero fue ahí donde el Espíritu Santo, disculpa. Sí, está bien, está bárbaro. Él también me escribe con las manos del quebranto. Y mientras yo escribía ese libro, yo te puedo decir que yo cerraba muchas veces la laptop porque yo sentía cuando Dios me decía que yo tenía que escribir eso, y yo no quiero escribirlo porque hay cosas que yo no quería contar, como la muerte de mi hija, ahora mismo el intento de abuso de mi hijo, yo no lo relaté, pero él me abusaba sexualmente al punto que yo quedé embarazada de mi segundo hijo. Yo morí en el parto de ese niño y pues por la gracia de Dios estoy viva. Mi hijo venía con síndrome y Dios me lo sanó en el vientre, y para la gloria de Dios me le daban 3 años de vida. Mi hijo el día 17 cumplió 18 años. Wow. Y yo le doy la gloria a Dios primeramente porque es un niño dotado, está estudiando en una de las mejores universidades del estado de Pensilvania, y eso solo lo hace Dios, cuando a mí la ciencia me lo quería quitar y me mandó a abortarlo. Yo te puedo decir que durante todo ese proceso Dios fue mi sustento. Sin Dios solo hubiera sido una historia triste. Con Él se convirtió en un testimonio de poder, de redención, de esperanza. Él me sanó, me restauró y me dio propósito, y sobre todo hoy me declaro sobreviviente y no víctima. Qué lindo, qué lindo. Omaira, hay muchas mujeres que te están mirando en este momento, que te están escuchando atentamente. Me gustaría que puedas dejarle un mensaje para ellas, ¿sí? Tal vez algunas estén pasando por este tema, ¿no? De estar con un narcisista o con violencia, con abuso. Amén. Sí, yo le puedo decir a esas mujeres que aún están atrapadas o que han salido de una relación y se sienten desfallecer, quiero decirles que ningún golpe, ningún grito, ninguna manipulación espiritual, emocional puede borrar el propósito que Dios depositó en ti. No fuiste creada para ser pisoteada y mucho menos silenciada. Tú fuiste creada para ser amada, respetada y sobre todo libre. Tu historia aún no termina. Empieza el día que decidas creer que mereces vivir y sobre todo en paz. Dios no te creó para que seas pisoteada, humillada, golpeada y mucho menos minimizada. Dios te sacó de la costilla del hombre, no te sacó de los pies. Por lo tanto, no eres menos que Él. Eres una princesa, estás herida, que Dios te restaura, y cuando eso, que Dios te va a restaurar, y cuando eso ocurra, te mirarás al espejo y aprenderás a verte como Dios te ve. Eres una mujer fuerte y sé que vas a salir adelante. Si yo lo hice, yo no soy la excepción, no soy mejor que tú, créeme que tú también vas a poder. Amén, Omaira, muchísimas gracias. Invitamos a todas las mujeres que vieron esta entrevista que sigan escuchando a Omaira en nuestro canal de YouTube Libros con Vos TV, porque vamos a seguir hablando con ellas sobre este tema. Hay muchísimo para desarrollar, hay muchísimo para aprender, así que te invito a que sigas escuchando a Omaira a través de nuestro canal de YouTube Libros con Vos TV. Omaira, gracias, gracias, enormemente gracias, y te felicito por la valentía de imprimir tu libro. Todos aquellos que quieran conseguirlo, bueno, se comunican con la producción, nosotros le vamos a estar acercando el libro, pero realmente vale la pena aprender sobre esto para ser libre de la manipulación, del narcisismo, del abuso, de la violencia. Así que muchas gracias, Omaira, Dios te bendiga mucho. Y bueno, y gracias a vos también que nos seguís cada semana en cada programa, aquí en esto que es Libros con Vos